Bueno, Gustavo, mucho gusto. ¿Qué Muchas tal? gracias. Un placer estar con ustedes, un gusto. Buenas tardes. Bueno, quería empezar preguntándote qué es la corrupción. Bueno, a ver, La corrupción hace 40 años en el Código Penal era, estaba, se definía así al acceso carnal contra natura. Eso era corrupción para el sistema penal argentino. Obviamente que en tantos años, yo dije 40, debe ser más, deben ser 50, suponte, 45. Cuando yo trabajaba en el Tribunal Federal, que tenía 20 años, o sea, hace 45, Ujú. la corrupción era justamente un delito de índole sexual, que incluso a lo mejor va a sonar más fácil, corrupción de menores. Bueno, con el tiempo trocó esa definición. Ahora la corrupción, curiosamente, hay dos convenciones, una interamericana y otra universal, se llama Convención de la ONU contra la corrupción, y la otra se llama Convención Interamericana en el marco de la OEA contra la corrupción. Bueno, ninguna de las dos convenciones define qué es la corrupción. Lo que hacen es caracterizar determinados actos que además instituyen la obligación de que los Estados parte los sancionen como delitos que constituyen actos de corrupción. Corrupción se puede definir genéricamente, es la fórmula que elige Transparencia Internacional, la ONG, como todo abuso, todo mal uso de poder en beneficio propio, para sacar un provecho propio. La Convención Interamericana data del año 1996. Argentina la hizo norma de derecho interno, la receptó en 1997. Y la Convención Universal data de el año 2003 y Argentina en el 2004 la incorporó a su plexo normativo. ¿Por qué digo esto? Porque el contenido de la idea de corrupción ha ido variando y se ha ido expandiendo. ¿Por qué? Porque no solamente hoy refiere o abarca o llega hasta las cuestiones económicas. Es decir, cuando se habla de corrupción, se puede hablar también de una situación de procurar los favores sexuales o de forzar una situación en ese sentido de un subalterno, pero para que haya corrupción tiene que haber una situación de poder y tiene que haber una situación de abuso de ese poder. Y el poder, en la definición de la Convención Interamericana, que es más vieja, más antigua, ahí se circunscribía sí a la cuestión del poder público, del poder que ejerce el funcionariado público. Mientras que la Convención Universal amplía ese rango e instituye la figura no solo ya para las situaciones de poder de cuando el poderoso es un funcionario público. Es más, entonces, para redondear la definición y que no quede en el aire, puede tildarse de acto de corrupción todo aquel acto que abusando del poder un individuo realiza determinado accionar en beneficio propio, en provecho propio, para beneplácito propio o, a ver, de algún allegado directo, íntimo, un hijo, una hija, un amigo o lo que Lo que se fuere. llamaría nepotismo. Sí, el nepotismo no es tan severo para mí, porque quiero destacar otra cosa. La nota el contexto de corrupción tiene que tener un requisito insoslayable, si no estamos en otro plano, por lo menos
yo lo interpreto así, que es el dato del apartamiento del orden jurídico. Para hablar de corrupción tenemos que hablar de una conducta omisiva o comisiva, pero ilegal, contraria al ordenamiento jurídico, apartado del ordenamiento jurídico. Porque entonces ahí viene la disquisición que algunos interpretan la Convención Universal, la Convención de la ONU, como abarcativa de las cuestiones que comprometen la ética, no solo ya el parámetro más objetivo que es el de la legalidad. Lo que ocurre es que, por eso es muy común el error, sobre todo en muchos comunicadores, que hablan del delito de corrupción. No hay un delito de corrupción. Hay determinados delitos, como... Se me fue la imagen por un momento, ¿estamos bien? Sí, sí, Perfecto. estamos bien. Decía que no hay un delito de corrupción, sino que puede haber contexto de corrupción y la perpetración de determinados delitos. Tanto la Convención Interamericana como la Convención Universal instituyen como obligación de los Estados partes criminalizar determinadas acciones. Por ejemplo, el cohecho, o más vulgarmente llamado la coima, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito, por ejemplo, las negociaciones incompatibles con el cargo público, por ejemplo, el tráfico de influencia, la malversación de caudales públicos, el peculado, etcétera, etcétera. Y como decía al principio, la Convención Universal es un poco más amplia, es un poco más abarcativa. Y por ejemplo, la Convención Universal recomienda instituir como un delito autónomo lo que sería el cohecho, pero privado. Que, por ejemplo, en la República Argentina no es delito. Hubo un caso muy famoso, el FIFA Gate, que terminaron algunos presos y condenados, sobre todo en Estados Unidos, donde Estados Unidos solicitó la extradición de una persona de apellido Bursaco, el hermano del que fue ministro de Seguridad de Macri en Cava, y la justicia argentina, fallo del doctor Bonadío, rechazó el pedido de extradición. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en los tratados de extradición y en el que hay entre Argentina y Estados Unidos rige plenamente el principio, el delito por el cual el Estado requirente pretende que se extradite, sea un nacional o no, en este caso era un nacional argentino, Bursaco era argentino, es argentino, sino que la conducta tiene que ser criminosa en ambos estados. Y en la República Argentina no existe el cohecho privado. Por lo tanto, justamente, en una resolución acorde a derecho, en su momento Bonadío rechazó la extradición de Bursaco y Bursaco se evitó 5 o 6 años de cárcel. A ver, si es que hubiera sido condenado, digo esto porque todos los que estaban en la misma situación de imputación de Bursaco fueron condenados. Algunos por un procedimiento abreviado, algunos después de un juicio controversial, de un litigio. De forma tal que hasta allí, digamos, se extiende ahora el concepto de corrupción. La Convención de la ONU contra la corrupción tiene un capítulo muy específico y muy característico que seguramente va a ser de tu interés, que es la cuestión del compromiso de las entidades no gubernamentales en la lucha contra la corrupción, la detección y la lucha contra la corrupción. En ese sentido, no es algo muy común que esté eso en los tratados internacionales. En los últimos 10, 15 años, si querés, se ha instituido esa práctica exhortativa, porque el tratado es un instrumento con normatividad dispositiva, no es un conjunto de sugerencias, como decía Pike, que eran las leyes de la Argentina.
Bueno, y esta convención, sobre todo la convención de la ONU, tiene algunas postulaciones que son más exhortaciones, expresiones de deseo, recomendaciones que, digamos, lo que podría catalogarse como derecho positivo, como postulaciones imperativas, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que esté mal, es una usanza bastante consagrado en materia de morfología normativa y morfología jurídica de los instrumentos internacionales. Así que bueno, todo esto para introducirnos en el concepto de corrupción. De corrupción. Perfecto. Y en relación a las leyes internacionales, ¿cómo estamos en Argentina? ¿Es algo que se aplica? ¿Se aplican correctamente? Bueno, a ver, yo a menudo veo, sobre todo cuando hay fundamentaciones, no tanto en sentencias definitivas, sino en medidas cautelares que ordenan la privatización, es muy común que los tribunales internacionales, los tribunales nacionales, convoquen, abonen su fundamentación con la mención, la alusión a las convenciones internacionales contra la corrupción. Yo a menudo me asalta la impresión de que muchos jueces no han leído en su vida ninguna de las dos convenciones, pero bueno, es un detalle que engalana el fallo. Se habla también de la responsabilidad internacional, si Argentina no aplicara. Bueno, eso es una cuestión sobre la responsabilidad internacional muy específica, más característica de la cuestión de respeto a la normativa consagratoria de derechos humanos y protectiva de derechos humanos que con respecto a la normativa de otro tipo de, de compromisos del Estado argentino. Ujú. Eh, para ponerlo, digamos, para ejemplificar de qué estoy hablando, ni la Convención Interamericana contra la Corrupción, ni la Convención de la ONU contra la Corrupción tienen rango constitucional. Se les ha dado rango constitucional. Rango constitucional tienen los 10 instrumentos de aquel lejano 1994, del 75 y 72, más 4 instrumentos más que se incorporaron entre los años 97 y 2021, creo, eh, que son todos referidos a derechos humanos, a prerrogativas garantizadoras de derechos humanos. Pero bueno, son tratados internacionales que de acuerdo a la propia Constitución no llegan a tener el rango constitucional, salvo aquellos que estén incorporados a la Constitución, pero sí están por encima de las leyes. Ujú. Con lo cual el derecho interno debe adecuarse a ese tipo de convenciones. Ujú. Eh, y bueno, la legislación argentina en algunas cosas tiene algunos aciertos, en algunas cosas tiene severos desaciertos. En materia penal, la legislación argentina es bastante anárquica, es bastante difusa y confusa. Y bueno, ahora apareció la noticia de que el gobierno va a enviar un proyecto de modificación del Código Penal, blandiendo en que es un código viejo, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo a ver, difícilmente cualquier cosa que haga este gobierno, desde mi óptica, puede estar bien, ¿no? Pero Ujú. más allá de eso, yo lo que creo que va a hacer es un endurecimiento de penas, es la formulación de algunos tipos penales abiertos, de de la conculcación de algunos principios del derecho penal liberal liminares, históricos, fundacionales, como es, por ejemplo, que cada uno responde por su propia culpa. Eso está absolutamente conculcado por la ley antimafias, por ejemplo, donde
se instituye la responsabilidad penal por hecho ajeno. Cuando, bueno, no me quiero salir del tema, pero quiero decir, no creo que este proyecto que el Ejecutivo esté por mandar al Congreso vaya a paliar los desfasajes que por lo menos yo veo hace tantísimos años de que soy estudiante de Derecho eh, y abogado hasta el momento. Pero bueno. A mí me da la impresión de que no, esto es algo que no tiene resolución con una ley, ¿no? Haciendo una ley desde el punto de vista de alguien que no sabe. Pero me imagino que hay que hacer como un conjunto de herramientas distintas, no solamente leyes, ¿no? No, por supuesto. A ver, endurecer leyes, endurecer penas. Creo que el mero endurecimiento de pena históricamente no ha servido para nada, pero para nada. Lo que sí ha servido es la agilización de los procesos, o sea, que quien vaya a delinquir o esté con la idea de delinquir, sepa que es cada vez más rápido, más fácil y más contundentemente va a ser penado. Bien. Exactamente, y esa es otra cosa, ¿no? Que un proceso dure 20 años, 15 años, es como una locura y está mal. Sí. Desnaturaliza lo que es la administración de justicia. Y el sistema pasa a transformarse en un esquema de denegación de justicia. En ese sentido, uno puede estar de acuerdo o no, pero es importante el fallo Armas, el sobreseimiento de Menem por denaturalización del plazo de ejercicio de la acción penal. Voto de Ana María Figueroa, nada menos, una de las grandes juezas de casación, forjadora de todo el dictum de casación en materia de derechos humanos, que terminó sobreseyendo a Menem por el transcurso del tiempo. O sea, porque creo que había durado algo así como 17 años el proceso, cosa parecida. Una locura. Una locura, realmente un disparate, un despropósito, ¿no es cierto? Eso no es administrar justicia, eso es otra cosa. Pero bueno, en este país suelen ocurrir estas cosas y más en esta época, ¿no? Con este régimen. ¿Es posible que hay algún caso en el que la presión de la gente haya hecho que una causa avance o no podemos hacer nada nosotros desde nuestro lugar? Yo a riesgo de ser un entrevistado antipático, yo tengo una toma de posición muy drástica y muy clara. Supongo que debe tener que ver con lo que ha sido mi vida profesional y personal. Yo debo tener más de 1000 defensas. He actuado como querellante, sobre todo en las causas de lesa humanidad. He defendido varias víctimas en el cordón industrial santafesino. Bueno, también fui abogado defensor de César Milani, que fue injustamente imputado, procesado y encarcelado 2 años y 5 meses. ¿Qué ocurre? En un país absolutamente anómico, donde no existe la idea de que hay un deber de sujetarse a las normas jurídicas, no existe eso, no existe la internalización, como dicen los psicólogos, de que es mejor hacer las cosas de acuerdo a como dice la ley que al revés. Sí, hay una narrativa que yo la escucho mucho en los políticos, que es que, bueno, que la corrupción o el robo es parte de la actividad política, directamente. Yo lo he escuchado varias veces. Pero eso porque, a ver, además de internalizar, buscan naturalizar lo que es el incumplimiento de la ley, y ahí sí la corrupción. Pero yo quería referirme a otra cosa. Yo quería decir que en tantos años yo le doy un valor y me aferro como el náufrago al madero a lo que es el cumplimiento de la ley, empezando por la Constitución, las leyes de fondo, las leyes procesales. Porque en la República Argentina, lamentablemente, muchos jueces, muy a menudo, resuelven de acuerdo al humor social y no
a los hechos y la ley. Es decir, es el esquema que se da a menudo en los países que tienen el sistema de juicio por jurado, donde es más importante la emocionalidad y el impacto en el jurado que las evidencias, que los hechos y la ley. En la República Argentina, en mi provincia, en Santa Fe, ahora ha mermado con el advenimiento de la fiscal general que tenemos ahora, hay un prurito, una prudencia que hace 6 o 7 años atrás no hubo. Y el Ministerio Público de la Acusación ha hecho cuanta tropelía, errores y horrores uno puede imaginarse. Entonces, ¿qué pasa? Las pautas de interrelación de los individuos que componen una sociedad civilizada, las pautas de interrelación de convivencia están en las normas jurídicas. En ningún otro lugar, o por lo menos primero en las normas jurídicas. Entonces, de esa manera, las concepciones filosóficas, religiosas, ideológicas, metodológicas, políticas, personales, pasionales, pasan a un segundo plano. Entonces, el humor social jamás puede estar por encima de la Constitución y de la ley. ¿Son malas las leyes? ¿Son malas las normas? Hay que trabajar y cambiarlas. Pero de ninguna manera pueden suplirse por interpretaciones, lucubraciones, suposiciones. Y en ese sentido, yo creo que hay una falencia importante de la sociedad argentina o de los poderosos. O sea, ¿qué es el poder? ¿Qué caracteriza al poder? El poder es la facultad de orientar la conducta ajena. Puede ser de acuerdo a la ley o puede ser abusivo cuando se corre de la ley. Bien, entonces, en la República Argentina la condena anticipada a alguien que está siendo investigado es muy corriente. A Milani eso le costó 2 años y 5 meses de cárcel. Porque las pruebas con las que lo absolvieron a Milani, porque tuvimos que probar la inocencia de Milani, tengo publicado un libro que se llama así, Castigo sin crimen, las pruebas de la inocencia de César Milani, esas pruebas estuvieron siempre. No es que se descubrieron en el juicio, aparecieron 2 testigos que estaban escondidos, que se los creíamos, no, estuvieron siempre. Y entonces, ¿cómo permitieron que lo imputen, lo procesen y lo detengan? 2 años y 5 meses. La pacatería y la hipocresía del juez federal de La Rioja, Herrera Piedrabuena, de los camaristas federales de Córdoba, se me escapan ahora los apellidos, pero los que participaron en esa labor, y hubo que esperar hasta el juicio. Y reitero, las pruebas siempre fueron las mismas, siempre. Entonces, eso no quiere decir que no pueda hacerse nada, que haya que tener una actitud pasiva, resignada. No, al contrario, se pueden hacer un montón de cosas. Hasta hay ahora, hace 20 años, una apoyatura normativa explícita, nada menos que en la Convención de la ONU contra la corrupción, de forma tal que posibilidades hay. El tema es el saber cómo, ¿no es cierto? Como dicen los americanos, el know-how. Entonces, ese saber cómo empieza no corriéndose del cumplimiento de las normas jurídicas. El delito no se puede combatir con el delito. La persecución penal y la investigación penal no son una patente de corso. Perfecto. ¿Cómo evalúas la relación entre corrupción y la cultura política? Esto que hablábamos hace un ratito de que en algún punto la política siente que la corrupción es parte de la política y que está bien y que es una forma quizás de recaudar para los partidos políticos o que, bueno, que está como institucionalizado.
Sí, bueno, porque es uno de los estertores de la anomia que yo destacaba como característica de la sociedad argentina. Cuando yo hablo de la sociedad argentina, no hablo solamente de la gente común, empiezo por los dirigentes en general, no solo los dirigentes políticos, ¿verdad? Pero bueno, hay malos abogados y buenos abogados, malos políticos, buenos políticos, malos policías, buenos policías, buenos sacerdotes, malos sacerdotes. Es decir, yo trato de escapar a la totalización, a la totalización. Yo no reniego de la detracción en forma genérica de la actividad política. Primero porque es injusto, porque sería escupir para arriba con todo lo que yo propugno, de la responsabilidad individual por lo que uno hace o no hace, y no de la de otros, y no la presumida, sino la probada. Segundo, porque es el discurso histórico de los regímenes autoritarios en la República Argentina y en el mundo, y de los totalitarios. Todo lo que tenga que ver con política, con cultura, con educación, era malo. Había que suprimirlo de la faz de la tierra. No me acuerdo cuál era, qué jerarca nazi era, si Goebbels o Himmler, que decía, cuando escucho la palabra cultura, llevo mi mano a la cintura en busca de mi Luger. O sea, bueno, entonces esto es un poco así también. No es cierto que por definición, para avanzar en política, para tener una proyección política, haya que recurrir o ocurrir a prácticas ilegales, delictuales. Eso para mí no es así. Después sí, es verdad, hay cosas que están en el límite, en el límite. Los abogados, y sobre todo los abogados penalistas, somos muy criticados porque vos decís, bueno, vos vendés un tipo sindicado de narco o sindicado de estafador, ¿no? Entonces, ese tipo que paga los honorarios con el dinero que produjo por la producción del delito. Bueno, los abogados no tenemos ni obligación ni derecho de escudriñar de dónde apareció ese delito. Después cada uno puede pensar lo que quiera. Pero varias veces a mí, en alguna entrevista así o en algún medio, canal abierta inclusive, a ver, cuando un partido político vuelca millones y millones de dólares en la campaña electoral, los dueños de los medios no le piden cuál es el origen de los fondos. ¿Y la legislación qué dice? ¿Que se lo tiene que exigir? No, en absoluto. Cuando una empresa contrata una campaña de publicidad, el medio no le solicita, bueno, dígame, pero esto es plata negra, es plata blanca, ¿usted pagó todos sus impuestos? No le piden las declaraciones juradas a ver si pagaron los impuestos. No, arreglan la pauta, ¿cuánto es? Tanto, ¿cómo no vas a pagar? Así, así, así. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿habría que cambiar la normativa en el sentido? No lo sé. Quizás sí, quizás no. Lo que yo digo es que no puede haber un reemplazo de lo que es la pauta objetiva contenida en la norma vigente por situaciones de empatía, simpatía, antipatía, humor social. La, la, eh, eh, el código procesal que instituye Videla, apenas asumido la Junta Militar, cambió las pautas de lo que era en ese momento la escarcelación, ¿no? Y en ese momento se hablaba de delitos escarcelables y no escarcelables. Bueno, una de las pautas era el estrépito fori, el estrépito o el escándalo que el tema estuviera causando en la población. ¿Y eso qué tiene que ver con la peligrosidad procesal y con la verosimilitud de responsabilidad penal? Nada. Sin embargo, era ley. Y lamentablemente, casi 30 años después del golpe, un gobierno democrático trató de... El mensaje del Ejecutivo contenía también esa pauta. No pasó el filtro del Congreso.
afortunadamente. ¿Por qué? Con este argumento. El humor social no puede reemplazar, porque cuando el humor social, si fuera al revés, también es injusto. Si una persona en que hay que prisionizarla preventivamente, porque la peligrosidad social es evidente, porque la verosimilitud de responsabilidad penal está plenamente presente, porque a la gente le caiga más simpático, haya una marcha o media docena de periodistas pongan en duda que tenga que estar preso, no se lo va a prisionizar. O sea, no. Entonces, para volver al principio, para mí la pauta fundamental, quizás decir que es la única es exagerado, pero la pauta fundamental para dirimir todo este tipo de situaciones que hacen al desenvolvimiento de una sociedad democrática es esa. Es la sujeción a la ley, la sujeción a la norma objetiva, que no necesariamente tiene que ser siempre la misma y que no necesariamente tiene que ser inmutable, ni la norma constitucional es inmutable, es cierto, no se cambia como se cambia una ley. Pero quiero decir, no es una deidad, es algo presente y objetivo. Ha sido un triunfo que ha costado 1500 años y mucha sangre que la convivencia se lleve adelante y se consume en base a postulaciones objetivas como son las normas jurídicas. Sí, entiendo. También igual es complicado desde la sociedad civil ver, es como que a veces desespera un poco ver esa posible connivencia entre la política y la justicia. Y, Pero yo no digo que no la haya, yo no digo que ujú, no la haya, seguramente que sí, o sea, seguramente. Es fácil pensar o presumir que sí, pero los elementos para combatir ese esquema de corrupción latente o consumada, si alguien la ve ya consumada, no pueden salir de los instrumentos legales, no ujú, deben salir de los instrumentos legales. Yo puedo obtener la opinión que yo quiera tener sobre todo el affair Adorni, y de hecho lo tengo, obviamente. Ahora, eh, eh, hasta que no lo condenen con sentencia firme, nadie puede decir que es un delincuente. Después viene la otra consideración, que es en un plano distinto, igual de válida o igual que de legítima. ¿Cómo puede ser que un tipo que ha pregonado lo que ha pregonado, se ha pintado la cara de austeridad hasta para negarle cuestiones básicas a personas con discapacidad, todavía esté en el cargo con la sospecha que hay? No estoy diciendo siendo un delincuente, no, pero eso es una consideración de tipo político que yo no la ninguneo, ¿eh? Quizás es igual o más importante que la consideración legal. Pero bueno, Adorni es el vocero presidencial y el jefe de gabinete porque Milei es el presidente. O sea, ahí hay una regla de tres muy férrea, muy férrea. Por lo menos esa es mi visión, ¿no? Me estoy saliendo un poco del plano jurídico y estoy incursionando en otro andarivel, pero bueno, a mí me gusta mucho la política. No, no la practico orgánicamente, pero me gusta mucho. claro, bueno, pero es parte de la realidad que vivimos todos los días, Sí, por así que supuesto. En Argentina, desprenderse o tratar de abstraerse de la realidad política, primero creo que es imposible. Y es una segundo, montaña rusa sí, creo que es diaria. peligroso. Ya lo Que creo. pues, los argentinos estamos sobreinformados. No tiene nada que ver en la pregunta. No, no sé, no sé. Mira, yo vengo de una familia de periodistas. Mi padre era médico, ejerció 20 años la medicina y dejó totalmente la medicina y ejerció 30 años el periodismo hasta que se murió. Mis hermanos se dedican al periodismo en Rosario, mis sobrinos, mis sobrinas se dedican al periodismo, de manera que yo no, mal podría yo hacer la detracción de lo que es la información, el derecho a la información, etcétera. Sí, evidentemente hay una, ¿cómo podríamos decir?
los comunicadores sociales se abrazan a la idea de la libertad de expresión, ¿no? O sea, parecería ser que en la República Argentina es un derecho absoluto o casi absoluto. Es cierto que es un poco el termómetro de las demás libertades, la libertad de expresión. Pero literal, en la República Argentina cualquiera dice cualquier cosa sobre cualquier cosa. Bueno, si eso es bueno o malo, a veces me cae bien, a veces que me cae muy mal, a veces me resulta intrascendente. A ver, la realidad es una sola. Lo que pasa es que con el advenimiento de las redes, de las tecnologías comunicacionales, se ha forjado una posverdad o una verdad paralela que a veces desvirtúa. Me increpaban en Twitter porque decía que yo lo defendía a Dorni, porque yo decía que no estaba imputado. Y no está imputado. Lo que ha hecho Policita es pedir un requerimiento de instrucción. Es decir, le ha dicho, señor juez, hay elementos para someter a una investigación penal a este sujeto. Y hay que hacérselo saber. Por si él quiere designar abogado defensor, producir prueba, venir al juicio, etc. Esto es lo que ha ocurrido. Hoy, todavía, hoy, a las 6:30 de la tarde del lunes, no está imputado. Entonces yo le pongo a algunos periodistas o a algunos amigos y me ponen, bueno, pero para que la gente entienda, bueno, pero está bien, pero estás Hablemos consignando con algo. propiedad. No, pero aparte se está consignando algo que no se ajusta a la verdad, que es, entre otras cosas, una de las características que han forjado la imagen de este gobierno. Este gobierno está constituido mayoritariamente por una sarta de mentirosos, improvisados e indolentes. Entonces, si uno quiere tener un perfil que se separe un poco de eso, o bastante, como quiero yo, lo primero que hay que hacer es no consignar datos que uno sabe que no se ajusta a la verdad, más allá de a quién le gusta, a quién no le guste, a quién favorezca o a quién perjudique, ¿no? Sí, ¿no? Ese es algo muy característico de Argentina. Sí, Es, totalmente. y es muy evidente cuando los partidos políticos tienen casos de corrupción en sus propios partidos, no hacen nada, ocultan, engañan, eh, y se utiliza a mí no me gusta nada cuando veo que se utiliza la corrupción como arma electoral, ¿no? Porque es un delito y hay que tratarlo como un Claro. delito y hay que combatirlo, pero no usar como herramienta electoral. Bueno, pero a ver, de nuevo, es hay de todo, hay buenas prácticas, malas prácticas, Ujú. prácticas que no deberían existir, y bueno, en fin, pero lo importante es, o por lo menos yo trato de mantener siempre, digamos, una línea de coherencia, de estudio, de trabajo, y después, por supuesto, nadie es dueño de la verdad. Hay cuestiones que son, por definición, por naturaleza, absolutamente opinables. Uh-huh. ¿Cómo ves qué herramientas se pueden mejorar? Alguna vez hablé con una abogada que me dijo, en Argentina hay corrupción porque las leyes son un colador. Y me Y bueno, quedo, Fay decía que eran un conjunto de sugerencias, que en claro, Argentina la ley era un conjunto de sugerencias. ¿qué se puede hacer para más acceso a la información, más leyes? Bueno, ¿de dónde surgen las leyes? Del Parlamento. ¿Y cómo se compone el Parlamento? Por la elección popular de los diputados y senadores. Entonces, a lo mejor hay que empezar por ahí, sabiendo a quién uno elige, qué es lo que va a hacer, qué no, qué se supone. Eh, eh, Hoy la República Argentina, la composición parlamentaria que tiene, realmente da lástima, pero Sí, lástima, ¿no? parecería que no puede nada. De ahí no va a salir una A ver, ley. seguramente hay buenos legisladores, trabajadores de todos los partidos o casi todos los partidos, pero el nivel de improvisación, de indolencia,
para decirlo en un término más vulgar, el nivel de chantada que hay, no puede creerse. Y lamentablemente eso es una cuestión transversal, absolutamente transversal. Te podría dar media docena de nombres de cada partido, cosa que no voy a hacer, de gente que creo que en un país medianamente serio, en Uruguay o en Costa Rica, no sé si hubiera terminado la secundaria. Ujú. Y además, no pueden, yo no les creo ni la hora. O sea, pero bueno. ¿Eso se puede cambiar con eliminando las listas sábanas? Votando, yo me Sí, recuerdo alguna vez sí, cuando era más joven, sí, elegíamos a los legisladores. sí, sí, seguro. Yo creo que sí, que sería Una una buena buena iniciativa desde la práctica. Sí, sociedad. para mí, sí, sobre todo respecto a determinados cargos, ¿no? O sea, pero sí, nada es fácil, nada es fácil. Argentina es un país donde lo sencillo no es sencillo, donde lo difícil es muy difícil. Entonces, hay que tener un ánimo y una brega adicional para poder concretar lo que uno se traza, ¿no? A nivel judicial también se ve eso, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Una falta de formación, Sí, falta de... sí, falta de formación, falta de sapiencia, falta de compromiso, falta de compromiso. A mí lo que más me asusta es eso. Más que la falta de sapiencia, quizás, más que la falta de sapiencia. El no asumir el rol que tiene un operador de justicia, sea fiscal, juez, defensor público. Bueno, entonces quizás es un buen proyecto para desde la sociedad civil impulsar esto de que Sí, por supuesto podamos, que sí. Mirá, cuanto podamos más elegir a los legisladores. seguro, ¿no? Sí, sí, la iniciativa popular, cuanto más participación ciudadana haya, más se democratiza el poder, menos se concentra, ¿verdad? Claro, Más allá de las prerrogativas que marcan la Constitución, de qué es lo que puede hacer o no hacer el presidente, un ministro, un diputado, un jefe de gobierno, etcétera. la Pero concentración genera opacidad. total, sin Cuando ninguna las duda. decisiones están entre pocas personas, bueno, ahí hay posible Sí, corrupción. y si a eso le agregas la falta de control, el caldo de cultivo, el cóctel es explosivo. Claro que sí. Bueno, entonces anotaremos eso como proyecto para la fundación. Sí, sí, que están en eso, por lo que he visto, están un poco en eso. Participación ciudadana, sí. Exactamente. Bárbaro. Así que, bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo por esta charla Un placer, cuando gustes. y esperamos tener próximas charlas. Sí, sí, será un placer. Me encanta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto.